título a la predicación de esta tarde, la primera del año 2022, la primera de Cofad, y lo hago con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Como hemos visto, nuestro hermano pastor, doctor Luis Fernando Solares, desde el 29 de diciembre ha estado predicando una serie. Esta serie ha llevado por título Preparándonos para andar como Jesús anduvo. Y ya desde el 29 de diciembre a la fecha ha ido desarrollando miércoles, domingo, viernes, hay diferentes puntos en los cuales nos ha desafiado, nos ha preguntado, nos ha invitado, nos ha exhortado y en algún momento nos ha tenido que hablar fuerte para que nosotros entendamos, ¿verdad? Y eh, esa serie, Andar como Jesús anduvo, ha llevado también diferentes temas con el título de El posible mejor año de nuestra vida. Y miren jóvenes, y cuando el 28 Cindy empezó con algunos síntomas, me dijo, Rigo, mira, me siento mal. Pensamos que era un resfrío, luego ya vino un desgano y empezó la inquietud, ¿será que el Señor permitió que hay virus en nuestro cuerpo, en tu cuerpo, Cindy? Y el 31 dijimos, bueno, hay que irnos a hacer la prueba. Fue Cindy, fui yo, y en ese momento, cuando Cindy me da el diagnóstico, me dice, Rigo, soy positiva. Yo salí negativo, ella salió positiva. Como siempre, yo el negativo. Ella salió negativa y después ver ese título, ¿verdad? El posible mejor año de nuestra vida. Miren, entramos, bueno, no sé si Cindy, pero yo sí, en un momento entré en una pequeña crisis existencial humana, es decir, el mejor año de nuestra vida. Y empezando así con un diagnóstico, terminando el año 2021 así, y mañana así vamos a estar, y no sé ni cuántos días, y empezaron a venir pensamientos a nuestro corazón, ¿verdad? Y dijimos, ¿cómo podría ser este el mejor año de nuestra vida? Y logré entender a los minutos que uno debe ser agradecido, agradecido por todo. Dios nos ha permitido a nosotros tener buenos momentos como familia, momentos de risa, y no podemos ser mal agradecidos con el Señor cuando permite una situación adversa. Y Jorge hacía hacía una pregunta. Tal vez ustedes están iniciando sin trabajo, sin un recurso económico, con un distanciamiento entre padres, una diferencia entre padre e hijo, eh, tal vez un desánimo sentimental, espiritual, físico, no lo sé. Pero este año podría ser el mejor año de tu vida. Este año podría ser el mejor año de tu vida si tú lo decides. Al final es una decisión. Es una decisión enfrentar las situaciones difíciles con actitud positiva y fe en el Señor o echarse a perder. Nosotros como familia decidimos enfrentarla con el Señor, no en nuestras propias fuerzas, porque salíamos perdiendo, salíamos perdiendo. Dijimos, bueno Señor, tú lo permitiste en tu nombre, lo vamos a enfrentar y que pase lo que pase. Lo que tú no quieras que pase no va a pasar. Y esas palabras han sido enseñadas por nuestro pastor, el doctor Luis Fernando Solares. Nada de lo que Dios no quiera no va a pasar. Y si Dios lo permite, todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Y eso lo dice la Escritura. Y así empezamos. Llamamos al pastor Fernando el 31 de diciembre, deseándole feliz año. Llamamos al pastor Rigo también para desearle feliz año. Y no les dijimos nada, aunque ya habían síntomas. Y en la tarde del 31 yo empecé con una tos bien fea. Fea, fea, es horrible, horrible. Y el 1 de diciembre, pues ya llamamos al pastor Fernando y le contamos lo que había pasado, oró por nosotros, al doctor Rigoberto Galvez como nuestro hermano copastor. Luego, pues, las diligencias, hablé con el pastor Francisco Cian para contarle, y así nos fuimos en cadenita, ¿verdad? A fin de que todas nuestras autoridades supieran que probablemente íbamos a tener un distanciamiento de la iglesia, más no de nuestras actividades pastorales. Y así se fueron enterando, luego lo comunicamos a Jofá, a Conexión, para que pudieran orar por nosotros. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué pedí oración? Porque jóvenes, yo encontré un secreto que no había querido entender. Cuando yo pasaba situaciones difíciles, las escondía. Sí, de verdad, las escondía y quería sufrir solo, ¿verdad? Y pasar solo el momento.
Me di cuenta que es un grave error. Y con el tiempo y los años y la experiencia me he dado cuenta que es mejor pedir ayuda, es mejor pasar los malos momentos que Dios permite acompañados de la oración comunitaria. Si vieran cuántos mensajes nosotros recibimos, pastor, estamos orando por usted, hermanita Cindy, estamos orando por usted, estamos orando por los nenes, ¿cómo están? ¿Qué tal amanecieron? Era algo muy lindo. Y yo te quiero decir hoy, en primer lugar, si quieres tener el mejor año de tu vida, enfréntalo en el Señor, no en tus fuerzas. Segundo, trata de pedir ayuda y recibir la ayuda que está a tu alrededor. Miren, una pena compartida es una pena menos, decían antes. Miren, cuando alguien se acerca a uno y le dicen, estamos orando por vos, dice uno, qué maravilloso. Entonces podemos darnos cuenta que sí podemos pasar el mejor año de nuestra vida. El apóstol Pablo agradecía las oraciones que la comunidad hacía por él. Pedro sabía que habían orado por él. Todos los discípulos no se la llevaban de super mega hombres. Cada uno de los discípulos y personajes en la Biblia que vemos tenían necesidades físicas, espirituales, las cuales ponían en las manos del Señor y el Señor proveía. Y no solamente hablamos de lo material, sino que hablamos de lo espiritual. Miren, de verdad nos quedamos sorprendidos de cómo viene la fortaleza del Señor y la recuperación física, tal vez lenta, tal vez para otros más rápido, pero viene cuando el pueblo del Señor ora por nosotros. Así quiero empezar. Quiero que me acompañes a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 6, ya que este versículo lo ha estado recitando y recitando el pastor Fernando Solares continuamente. La Reina Valera 60 y la Reina Valera contemporánea dicen de la misma manera exactamente. El que dice que permanece en él, o sea, en Jesús, debe andar como él anduvo. Y este versículo implica mucho, jóvenes. Implica un desafío y hasta cierto punto un pensamiento que uno dice, no, es imposible. Es imposible que yo pueda andar como Jesús anduvo. Pero eso es para la mente humana. Pero Dios lo ve posible para nosotros. Si Dios le dijo al apóstol Juan que escribiera eso por medio del Espíritu Santo, de que andemos como Jesús anduvo, es porque Jesús sabe que sí podemos hacerlo. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que es imposible para nosotros? Yo me puse a pensar, cuando el pastor Fernando Solares me dice, hermanito Rigo, ¿ya escuchó la predicación, la serie que he estado desarrollando? Yo le dije, pastor, la del miércoles me la perdí. Y me dijo, le invito, hermanito Rigo, para que pueda revisarla en las redes sociales y que la pueda leer, que la pueda escuchar, que la pueda ver y que la pueda compartir. Entonces con Cindy la buscamos y la escuchamos. Luego escuchamos el viernes y así nos hemos venido desarrollando esta serie con el pastor. El domingo, este domingo y este miércoles que acaba de pasar, el pastor Fernando Solares nos invitaba a leer la Biblia en un año. Ese punto lo voy a desarrollar después. El pastor anhela lo que el Señor anhela para nosotros, que es andar en un camino de santidad. Y me puse a pensar, a la gran, si para uno de ruco, porque también pues ya uno aquí reconoce que va avanzando en años, ¿verdad? Le es difícil andar como Jesús anduvo, cuanto no más a los jóvenes. A los jóvenes que tienen que salir a trabajar, a los jóvenes que necesitan ir a estudiar, que necesitan hacer cualquier cosa, a los jóvenes que revisan sus redes sociales, su teléfono, y en cualquier momento se les presenta la tentación pornográfica, la tentación de algo obsceno, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil. Entonces, traté de pensar como ustedes, traté de pensar como un ser humano natural. Es decir, sí, la verdad es que este año está bien desafiante. Este año representa una gran responsabilidad.
Ahora, ¿por qué creemos nosotros que es imposible? ¿Y saben por qué es? ¿A qué respuesta llegué? Porque nosotros estamos aferrados a nuestra antigua manera de vivir. A veces nos acostumbramos tanto a vivir como antes vivíamos. Nos acostumbramos a vivir como siempre. Entonces decimos, es difícil, es imposible. Y saben, me llevó a otro pensamiento, a pensar de que no queremos adquirir un compromiso, no queremos aceptar una responsabilidad en nuestra vida. Y esa palabra de responsabilidad o ese verbo me hizo recordar las palabras que el Señor, el Dios Todopoderoso, le dijo a Abraham en una ocasión. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 17, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor dice de esta manera. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como los descendientes tendrán, tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Esa palabra, ese verbo es tu responsabilidad. Y aunque aquí en el libro de Génesis, capítulo 17, el Señor está hablando acerca de la circuncisión, de lo que Abraham tenía que hacerse él y a todos los varones de su campamento, quitar el prepucio de su parte íntima como señal visible de que eran pueblo de Dios, de que estaban aceptando el pacto de Dios con ellos. Eso era algo visible. Este versículo me hace recordar que aunque nosotros pensemos que es imposible o que es muy difícil andar como Jesús anduvo, es nuestra responsabilidad. ¡Qué masacre! ¿Ah? Es nuestra responsabilidad andar como Jesús anduvo. Para nosotros muchas veces es agradable recibir las bendiciones, las palabras o la palabra profética, o dice el Señor que vienen para ti cosas, ¡ah, amén, aleluya! Y nos tiramos a llorar y las recibimos y decimos, amén, amén. En el Señor todas las promesas son sí y amén. Pero ¿qué tal cuando leemos ese versículo? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Por qué no decimos amén, la recibo? No, ahí decimos es que es muy difícil, es que es muy complicado, es que es muy difícil, es que no se puede. Porque si lo bueno, a las promesas, las bendiciones decimos amén, pero las responsabilidades y los compromisos no? Eso me hace recordar a mí cuando era un poco más joven, no un poco, bastante más joven, cuando tenía alrededor de 15, 16 años, esa etapa que es bien difícil para cada uno de nosotros. A veces a esa edad yo me sentía demasiado grande o con mucha responsabilidad para estar en mi casa. Y en otras ocasiones me sentía muy niño para las responsabilidades que daba. Te lo voy a explicar. Me decía mi papá y me decía mi mamá, mire, Riguito, su responsabilidad es estudiar. Sí, pero es que yo quiero trabajar, no solamente estudiar, quiero trabajar para ganar mi propio dinero. Es que ya estoy grande, ¿por qué me andan controlando tanto? Ya estoy grande, yo ya soy maduro, ya soy responsable de mis propios actos. Ah, bueno, me dijo mi mamá un día, ya se cree muy hombrecito. Pues sí, le dije yo, de brincón. Digo, bueno, entonces se me va a trabajar. No, si estoy pequeño todavía, soy menor de edad. Con este ejemplo te estoy dando a entender lo que aquí está. A veces queremos solo las bendiciones. Mamá, yo quiero comer pollo. Mamá, otra vez lo mismo. Mamá. Y tu mamá, apaguen la luz, ciérrenme la refri. ¿Quién dejó la luz prendida? Y tantas cosas. Apáguenme la tele si no están viendo. ¿Por qué te lo dicen? Porque ella está pagando la luz y está administrando el recurso que hay en la familia. Pero como vos no pagas el recibo de la luz todavía, no te da igual. Pero cuando ya empezás a dar un gasto, cuando ya empezás a ayudar a tu mamá y a tu papá dentro de la casa, sos vos el que empezás a pagar la luz, sos vos el que empezás a pagar la tele, sos vos el que te cerciorás de que la refrigeradora esté cerrada para que no salga mucho consumo de luz. ¿Sí o no? Miren, jóvenes amados, es así. Y tenemos que pasar a la etapa madura,
Puede ser de que tengas 12, 15, 17, 18 años. Pero mi trabajo como pastor de jóvenes es llevarte a una madurez espiritual en la que te hagas responsable de tu vida espiritual. No siempre vas a tener a tu mamá, mi hijo, haga su pan diario. Mi hijo, lea la Biblia, lea su Biblia. Mi hijo, vaya a la iglesia. Mi hijo, o sea, llega el momento, jóvenes amados, que donde después de 3, 4, 5, 6, 7 años o algunos meses de estar dentro de la iglesia, nosotros tenemos que entrar en la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual. O sea, imagínate que nosotros con Jorge, con Cindy, con los líderes de la iglesia, solo hiciéramos juegos dentro de la iglesia. Te puedo asegurar que se llenaría la iglesia. Quisiéramos campamentos cada mes, quisiéramos bibliatones cada mes por los juegos y por las diversiones y partidos de fútbol. Se nos llena de jóvenes. Pero estaría un fracaso yo como pastor. Porque ¿en dónde estaría la palabra? Esa palabra que te alimenta, esa palabra que te sostiene, esa palabra que te hace crecer, esa palabra que te confronta. Por eso, si decides que eres cristiano, si dices que de verdad amas al Señor, si vos decís que sos hijo de Dios, debes andar, y yo debo de andar, como Jesús anduvo. Debemos de andar en rectitud, buscando la santidad. Y jóvenes, las instrucciones se cumplen. Tu papá no te dice algo para que lo hagas después, tu papá te dice algo ahorita y lo que él espera es de que lo hagas. Por ejemplo, mi hijo, vaya a ayudarme, por favor, o mi hijo, mira, ayúdame con las cosas que dejé ahí en la puerta, tráemelas aquí a la cocina. Ah, va, ahí voy, viendo tele. No, tu papá quiere que en ese momento lo hagas, es tu responsabilidad, ya estás grande. Yo como pastor de jóvenes lo que anhelo es de que empeces a madurar. Por eso en la primera del año yo te lo quiero decir como te lo ha dicho el pastor Fernando. Y si no has visto las predicaciones del pastor Fernando, te invito a que revises. Para eso, gracias a Dios, está el Facebook, está el YouTube, donde puedes hacer una retroalimentación de las 6 o 7 predicaciones que el pastor lleva con esta serie. Preparándonos para andar como Jesús anduvo. Es una preparación constante. Este podría ser el mejor año de nuestra vida. ¿Y quién no quiere eso? ¿Quién no quiere metas? ¿Quién no quiere metas alcanzadas? Todos las queremos. Pero jóvenes, las instrucciones se cumplen. Las instrucciones se cumplen. Y cuando las instrucciones se cumplen, entonces viene la tranquilidad. Si vos le haces caso a tu papá, vos no vas a tener ningún problema ni miedo a que te regañen, a que te llamen la atención, a que te corrijan y en algún momento a que ¡pa, pa! Aquí en el escritorio tenemos un recuerdo para mi hija Lourdes y del otro lado tenemos un recuerdo para Rodri. Aquí dice, mira, Rodri. Y aquí dice Lourdes. Si es mal portada o es mal portado, así es la vida. En la vida no todo es besito y abrazo y todo está bien. En la vida también hay que recibir correcciones. Y fíjense que de este punto, de las instrucciones se cumplen, entonces viene la tranquilidad. Me recuerdo de un momento de un hombre del padre de la fe, de Abraham. En ese momento, Abraham. Ese hombre por el cual todas las familias de la tierra hemos sido bendecidos. Dios le dio una instrucción. Quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, en la nueva traducción viviente. Miremos las instrucciones. El Señor le había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, no le había cambiado el nombre el Señor. Dios le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. Versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Miren,
Dios le había dado una instrucción a Abraham. Como tu papá, como tu mamá, como tu jefe te da una instrucción. Debemos entender, jóvenes, que estemos donde estemos, en el ámbito en el que nosotros nos movamos, en la esfera a la que nosotros nos introduzcamos, siempre vamos a tener autoridad. Siempre. El hombre, el joven o la señorita o el niño o la niña que piensa que nadie puede gobernar su vida está mal, está equivocado y se está preparando para un sufrimiento seguro. A donde quiera que vayamos, tenemos autoridades. Si no, anda al banco. Y ahí está el agente de seguridad privada, nos dice, no pasa, y no pasas. Y este que se cree y empieza a pelear a la gente, pero no pasas, él es autoridad. Estás en el banco y el del banco te dice, aguarde su teléfono. Es que solo apague su teléfono o sálgase. Y tenés que hacer caso. La vida está regida por leyes. Abraham recibió una instrucción. Abraham Dios fue muy claro con Abraham y le dijo, deja tu patria, deja a tus parientes y deja a la familia de tu padre. Una instrucción clarísima, clarísima. ¿Qué parte de eso no entendió Abraham? Veámoslo a continuación. ¿Qué hizo Abraham? Acompáñame al versículo 4 y al versículo 5 del libro de Génesis. Entonces Abraham partió con el Señor. Muy bien, empezó bien. Partió como el Señor le había ordenado. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que se habían incorporado a los de su casa en Aram. Y se dirigió a la tierra de Canaán cuando llegaron a Canaán. Dejémoslo ahí. Miren, esa parte es bien interesante, porque Dios le había dicho, deja tu patria, deja tus parientes y a la familia de tu padre. Muy bien, él se encaminó a donde como Dios le había ordenado. Pero dice la escritura, que Lot se fue con él. En el versículo 5 miramos que Abraham toma a su esposa, pero también a su sobrino Lot. A la única que tenía que haber tomado él era a su esposa, porque ya eran uno solo, ya eran un matrimonio, pero no tenía que haberle dicho a su sobrino Lot, venite conmigo, porque Dios había sido muy claro, deja a tus parientes y deja a tu padre. ¿Cuántas veces nosotros recibimos una instrucción de nuestros papás y hacemos exactamente lo contrario? Y después te pregunta tu papá, ¿por qué es que te regaño? ¿Qué fue lo que te dije yo? Te dije esto y esto. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Hiciste otra cosa. A veces no prestamos atención a las instrucciones que nos dan. Entonces sufrimos consecuencias. Entonces sufrimos la reprensión. Entonces viene la corrección. Y no nos gusta. Nos enojamos cuando viene la reprensión. Entramos a un lugar donde dice prohibido usar el celular. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Usar nuestro celular. Hay lugares donde dice no se parquee. ¿Qué tenemos que hacer? No parquearnos. No, pero ¿qué hacemos nosotros? A parquearnos ahí. Y después llega la gente de seguridad o llega la otra persona y dice, es que ahí está prohibido. Y nosotros nos vamos en contra de la razón, porque no prestamos atención a las instrucciones dadas. No prestamos atención a lo que se nos dice. Abraham tomó la decisión de llevarse a Lot. Alguien podría decir, pastor, pero es que Lot, pobrecito, su papá se había muerto, porque se había muerto. Y tomemos en consideración que Abraham y Sarai ya eran de avanzada edad, 75 años. No tenían hijos, no tenían pequeñitos. Entonces lo habían adoptado como un hijo. ¿Cómo lo iban a dejar? Pero cuando Dios da una instrucción, Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros la cumplamos. Cuando nos da una instrucción, lo que Dios quiere es obediencia de nosotros. Y a veces nos cuesta. Es simplemente obediencia. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos andar como Jesús anduvo. Y lo primero que se necesita es obediencia.
obediencia a la palabra. Ahora bien, ¿qué ocasionó el no haber cumplido la instrucción o obedecido, mejor dicho? ¿Qué ocasionó el no haber obedecido a cabalidad la instrucción que Dios le había dado a Abraham? Bueno, entonces lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 5 y versículo 6, para ver qué es lo que está pasando en el contexto. Lot, quien viajaba con Abraham, después de algunos años, por supuesto, también se había enriquecido mucho, al igual que Abraham, con rebaños de ovejas y de cabras, con manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Ahora logramos entender por qué en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 3, Dios había sido tan preciso con Abraham al decirle, deja tus parientes, deja la familia de tu padre, solamente vete con lo que tienes, que es tu esposa, y con lo que yo ya te di. Abraham era una persona riquísima, millonario. Y Dios le había dicho que lo iba a bendecir a la tierra que él le mostraría. Por eso Dios, que conoce todo, el presente, el pasado y el futuro, le había dicho a Abraham, no te vayas con nadie más, porque te voy a enriquecer. Y por más grande que parezca una tierra para ti, no será suficiente porque yo te voy a multiplicar todo lo que tienes. ¿Y Abraham qué hizo? Llevarse a Lot. A causa de Abraham, Lot también fue enriquecido. Y aquí hay una gran enseñanza. Vos sos una gran bendición. Tú eres una gran bendición. Y las personas que estén contigo serán bendecidos porque tú tienes la bendición de Dios. Pero hay momentos en los que el Señor te dice, es solamente para ti el llamado. A ti te estoy llamando. No lo estoy llamando a él o a ella. Es a ti. Y nosotros tomamos el ejemplo de Abraham, tomamos a la otra persona. A veces Dios nos dice que Él te acompañe. A Él también lo quiero bendecir. Pero en otras ocasiones el Señor dice, no es a Él, es a ti. ¿Por qué no logramos entender eso? Entonces Dios, que conocía el futuro de lo que pasaría, se había anticipado y le había dicho a Abraham, mira, no quiero que te vayas con nadie, porque vas a enfrentar situaciones de desobediencia. Vas a enfrentar dificultades. La desobediencia a veces no afecta en el momentito, pero tarde o temprano se sufren las consecuencias. Ahora bien, respondamos a la pregunta que te hice anteriormente. ¿Qué ocasionó el no haber cumplido a cabalidad la instrucción del Señor? Encontrémoslo en el libro de Génesis, capítulo 13 y versículo 7. Veamos lo que dice. Entonces surgieron disputas. Esa palabra la tenemos que, mirar, subrayar, o esa frase. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra de los cananeos y los fereceos. Lo que el Señor quería evitar era el conflicto, era el choque, era la dificultad. Miren, jóvenes, a veces no es bueno, a veces, ¿verdad? A veces no es bueno hacer negocios con personas que uno quiere, porque a veces los negocios terminan, mira, distanciando a familias, a amigos, a hermanos, etcétera, etcétera. No siempre, por supuesto, porque hay personas que sí pueden dominar esa parte, hay personas que sí pueden ser socio con otra persona y saber llevar las situaciones, pero hay negocios que han distanciado a los mejores amigos. Miren, hay diferencias. Por ejemplo, solo voy a ponerlo entre paréntesis. La palabra del Señor dice que por tanto el hombre debe dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero a veces, ¿qué hacemos? Vivir en la casa de nuestros padres. Y eso lo podemos predicar otro día si quieren con base bíblica. Entonces,
se convierten en conflictos. No siempre, no siempre, pero en algunas ocasiones sí. La instrucción fue clara, vete. El Señor quería evitarle los conflictos entre Abraham y Lot. El Señor no quería que hubieran esas disputas. El Señor no quería que hubieran esos choques. Luego entendemos la historia que Abraham habla con Lot y le dice, Lot, si quieres agarrar para la izquierda, yo agarraré para la derecha. Si tú decides agarrar para la derecha, yo agarraré para la izquierda. Y Abraham bien pilas, ¿verdad? Vio detenidamente, dice la escritura, y vio las llanuras y dijo, ahí me quiero ir. Y le dejó, pues naturalmente, la peor parte a Abraham. Lo que no contaba Lot era de que Abraham llevaba la bendición de Dios. Ese es otro punto. Esa es otra predicación. Aquí el punto es cumplir a cabalidad con lo que el Señor nos dice. Estaba recordando que el 1 de enero del año 2017, el pastor Fernando Solares, en la sede de la Familia de Dios en el Hotel Camino Real, predicó algo muy interesante que yo lo anoté acá y estoy seguro que en la Biblia de Cindy también. Acá, no, tal vez no se mira, ahí se miran mi letra toda fea, por acá, ahí está, ¿no? Aquí yo puse que esa prédica, el pastor Fernando la predicó el 1 de enero del 2017. ¿Y acerca de qué predicó ese día? Él predicó acerca de Salmos capítulo 37, versículo 3 al versículo 5, versículo 6. Y la palabra dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Versículo 5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Versículo 6. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu casa brillará como el sol del mediodía. Vemos acá tres cosas. Confía, deleítate y entrega. Hasta cierto punto es un poco fácil hacer eso y entonces vienen las bendiciones de Dios. Porque decime, cuando viene una situación en tu vida donde nadie te puede ayudar, la única confianza que tenés es la confianza en el Señor y es la que te va a salvar. Solamente el Señor. Deleitarse a veces no es tan difícil, porque viene una palabra a tu vida, una alabanza, que el Señor se deja sentir a veces y uno dice, me estoy deleitando en Dios. No es tan difícil. Entregar al Señor sí es un poco difícil. Entregar al Señor nuestra voluntad, nuestro ego. Pero hasta cierto punto, esta predicación en ese momento del 1 de enero del año 2017 era un desafío. Entregar confianza al Señor, deleitarnos en Él, confiar en Él. Pero este año, de andar como Jesús anduvo, yo lo siento más complicado que la prédica del 1 de enero del año 2017. Porque estamos hablando de santidad, estamos hablando de caminar como Jesús anduvo. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cómo te imaginas que andaba Jesús? Y algunos piensan que Jesús andaba como nos han pintado las películas de Hollywood, ¿verdad? Oh, hijos míos, ¿cómo estáis? Pensamos y nos imaginamos a un Jesús que no reía. Nos imaginamos a un Jesús que era solamente compasivo y tierno, pero en él no existía la felicidad, que quizás no sonreía y que quizás solamente había venido a sufrir al mundo, aunque el propósito de Jesús de venir a esta tierra era morir y morir por vos y morir por mí. ¿Sí o no? Pero no estamos hablando de la manera de andar de Jesús en su personalidad, aunque también. Estamos hablando de un comportamiento, de ser semejantes a Él. Y no se nos debe de olvidar que en el libro de Génesis capítulo 1 dice Dios que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eso quiere decir que parte de la personalidad de Dios, parte del carácter de Dios está en mí. Por eso el Señor dice que debemos de andar como Jesús anduvo.
Sí es posible andar como Jesús anduvo, así como es posible confiar, así como es posible deleitarse, así como es posible entregar, también es posible vivir en un camino de santidad. Ahora la pregunta es, ¿y cómo le hago? Pastor, ¿cómo le hago si he vivido toda mi vida desobedeciendo? Pastor, Aaron se equivocó una vez, pues. No, se equivocó más veces. Ahí lo vamos a ver después. Otro día lo podemos ver. Pastor, ¿cómo es posible si yo digo malas palabras? Pastor, ¿cómo es posible si yo soy tan desobediente? Soy tan necio, pastor. Soy tan mentiroso, mentirosa. Pastor, soy tan engañador como Jacob y a veces le gano el título a Jacob de engañador. Pastor, yo he hecho cosas tan malas que me sigue acechando mi pasado. ¿Cómo voy a andar como Jesús anduvo? Pastor, con este dolor, con esta enfermedad, ¿cómo voy a andar como Jesús anduvo? Pastor, estoy empezando mal el año, ¿cómo voy a empezar? Bueno, resolvámoslo, porque esa pregunta también me hice yo. Cuando el pastor me dijo que examinara la predicación que le había dado el día miércoles, que yo no la había visto, me puse a pensar tantas cosas. ¿Cómo? Señor, ¿cómo le hago yo para andar como tú anduviste? Y obviamente el Espíritu Santo habla. Con esto del COVID, ha venido insomnio a mi vida. Me he dormido a veces a las 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, tal vez por estar pensando muchas cosas. Pero he aprovechado. Aquí en el lugar donde estoy es el escritorio de Cindy. Y me he puesto a orar. Y una madrugada de estas le dije, Señor, ya tengo 40 años. Señor, yo no puedo pretender andar como siempre he andado. Señor, ayúdame. Y empezó la necesidad de decirle, Señor, ayúdame para ser diferente. No te tardes tanto, no te tardes hasta llegar a los 40 para decirle, Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser el mismo. A tus 15, a tus 13, a tus 20, a tus 30, le puedes decir, Señor, ayúdame. Yo quiero andar como tú anduviste. Es en ese camino de santidad. Pero ahora bien, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo leo? Bueno, la respuesta está en la Escritura. Efesios capítulo 4 y versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice el apóstol Pablo, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. La palabra desháganse o el verbo desháganse, lo que quiere decir en el griego es pongan lejos su antigua manera de vivir. Pónganlo lo más alejado de ustedes. Otro significado podría ser desechen, desechen, desechen su vieja naturaleza pecaminosa, pónganla lejos de ustedes, sepárenla, sepárenla. Es que en nosotros existe eso. El apóstol Pablo dijo, ah, miserable de mí, tonto, atarantado, bruto. Estoy hasta exagerando, pero a veces nosotros decimos eso. ¿Por qué volví a hacer lo mismo? ¿Por qué lo hice si yo sabía que no tenía que hacerlo? Y enfrentamos las consecuencias. Bueno, el apóstol Pablo nos dice, pongan lejos eso de ustedes. Su vieja naturaleza pecaminosa, pónganla lejos. Deséchenla, sepárenla, quítenla de ustedes. El apóstol Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y lo que sé que debo de hacer, eso no lo hago. Miserable de mí. Miserable. A veces nos tratamos así. Bueno, la respuesta está ahí. Deshagámonos. Pongamos lejos la vieja naturaleza. La naturaleza pecaminosa, nuestra antigua manera de vivir, pongámosla lejos de nosotros, desechémosla, separémonos, digámosle, Señor, yo no quiero vivir como antes, yo quiero vivir, Señor, como tú anduviste. Por lo tanto, Señor, yo pongo lejos eso. Esa vieja naturaleza, esa antigua manera de vivir está corrompida. Nosotros estamos corrompidos. Miren, jóvenes, en el libro de Génesis, cuando Dios manda el diluvio, se dio cuenta que toda la creación, todos los hombres eran corruptos. No había uno solo que fuera puro, a excepción de Noé. Y Dios manda juicio. Yo cuando le estaba leyendo eso, dije, Señor, ¿será que estoy dentro del grupo de los corruptos? O quizás, Señor, tú me ves como Noé. Y tal vez Dios me mira como un corrupto. Y dice el apóstol Pablo que esa vieja naturaleza, nuestra parte humana, está corrompida.
por la sensualidad y el engaño. El versículo 23 de Efesios capítulo 4 dice lo siguiente: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Si nos damos cuenta, es el Espíritu, hablando con E mayúscula, el Espíritu Santo, el que debe de renovar los pensamientos y las actitudes. Dejemos que lo haga por nosotros, porque a veces nosotros no podemos. Veamos lo que dice a continuación. El versículo siguiente: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Veamos con atención esto. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios. Jóvenes amados, aquí estamos hablando de dos cosas sumamente importantes. La primera, dejemos que el Espíritu Santo renueve en nosotros los pensamientos y las actitudes que tenemos. Si yo quiero andar como Jesús anduvo, entonces debo dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Pero a veces queremos andar como Jesús anduvo, pero rechazamos al Espíritu Santo y decimos, no, con eso no te metas. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo soy así, no puedo cambiar, es algo que yo he hecho por años y no lo voy a dejar. Ahí estamos impidiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero cuando yo me niego, no, es que yo soy así, el que me quiera como soy. Esos son pensamientos naturales, esa es nuestra vieja manera de vivir. Entremos este año con un nuevo pensamiento, decirle, Señor, yo te permito que entres a mi corazón, a mi pensamiento y que me ayudes a cambiar. Señor, ya no quiero hacer lo mismo. Señor, ya no quiero tener esta debilidad sexual. Señor, ya no quiero decir malas palabras, ya no quiero mentir, ya no quiero ser el mentiroso, el engañador. Señor, ya no quiero ser el estafador, ya no quiero ser la que tiene 5 novios. Ya no quiero. Cada uno de nosotros conoce sus debilidades. ¿Por qué no le decimos este año, Señor, yo quiero andar como tú anduviste? Espíritu Santo, cambia mis pensamientos y mis actitudes. Y cuando dice el apóstol Pablo, dejen que el Espíritu les renueve, ese renueve o esa frase les renueve, es que les renueve constantemente, que les renueve hoy sus pensamientos y sus actitudes por la mañana, que les renueve sus pensamientos y actitudes al mediodía, que les renueve sus pensamientos y actitudes en la noche, que les renueve sus pensamientos y actitudes mañana, que les renueve sus pensamientos y actitudes pasado mañana, y así cada día. Jóvenes amados, entendamos que dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Y todos los días tenemos que entrar con el Señor y decirle, Señor, otra vez pequé, pero ayúdame, renuévame. Miren, cuando empezamos a ver las cosas de manera natural y nos damos cuenta que nosotros no podemos cambiar si no dejamos que el Espíritu Santo entre dentro de nosotros, hasta ese momento vamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. De lo contrario, las vamos a ver imposibles. Si yo no dejo que el Espíritu Santo entre dentro de mí, entonces yo veré imposible andar como Jesús anduvo. Yo creo que no hay nada mejor que verse como una persona necesitada de la ayuda del Señor. Voy a poner este ejemplo y con mucho respeto a mi hijo. En estos días, tal vez en la última semana de diciembre, tuvimos una conversación de padre e hijo. Hablamos de muchas cosas, pero le dije, Rodri, vea esto como algo natural, como algo que a todos nos podría pasar. No piense que usted es el único que tiene esto que le está afectando. No esconda esto, porque eso lo reprime, lo hace ver a usted y lo hace sentir como otra vez fallé, otra vez hice esto. Véalo de manera natural y solamente pida ayuda. Yo estoy para servirle. Y pongo este ejemplo para decirte a vos lo mismo. A veces nosotros escondemos nuestro pecado
escondemos nuestra necesidad, escondemos nuestra debilidad. Por eso te decía al inicio, cuando tengas una necesidad, pedí ayuda, pedí, oren por mí, necesito, estoy enfermo, ayúdenme, estoy pasando por esta debilidad, ayúdenme, oren por mí. Entonces, como cuerpo de Cristo, vamos a llegar y te vamos a acuerpar en oración y te vamos a levantar como las manos, como lo hizo Josué y Ur, levantando las manos de Moisés. Entonces vas a prevalecer, vas a avanzar. Pero cuando te quedas encerrado por la vergüenza, dices, no, es que yo otra vez caí, no, es que otra vez lo volví a hacer, no, es que yo no merezco. Ahí Satanás se aprovecha y te va a decir, es que no puedes andar como Jesús anduvo, es que no puedes. Pero cuando sos humilde y decís, Señor, ya no aguanto esto, me estoy, Señor, avergonzando de mí mismo, Señor, necesito de ti. El Señor mira tu humildad y va a venir en tu ayuda. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere renovar constantemente tu manera de vivir. Por eso entendamos en estas dos últimas predicaciones que el pastor Fernando Solares nos ha invitado a leer la Biblia en un año, porque yo ya vi que es la única manera en que nuestros pensamientos y nuestro corazón se transforman por medio de la palabra. La palabra es como un fuego que viene a consumir lo que al Señor no le agrada. Pero también la palabra viene a ser como un espejo que nos confronta y dice, estoy fallando igual. Pero también la palabra viene a ser como agua que nos vivifica y nos lava. La palabra también viene a ser como un martillo que viene a quebrar lo que no le agrada a Dios. Pero si yo no me expongo a la palabra, yo voy a creer que mi vida está bien. Si yo no tengo contacto con la palabra, yo voy a creer que mi manera de actuar es buena, es agradable y hasta perfecta. Pero cuando yo leo la palabra, me doy cuenta que soy un miserable que necesita de la misericordia del Señor todos los días. En una de las predicaciones, el pastor Fernando Jr. decía, a veces nosotros somos los que queremos leer la Biblia, pero lo correcto debería de ser que la Biblia nos lea a nosotros. Dejemos que la palabra venga a lavarnos. Dejemos que la palabra venga a purificarnos. Dejemos que la Biblia venga a renovar nuestra manera de pensar y nuestras actitudes que cada vez nos están alejando más de Dios. Pero cuando venimos y dejamos que la Biblia nos examine, cuando dejamos que la Biblia nos hable, cuando dejamos que Dios nos hable a través de la palabra, lo que hacemos es acercarnos. Y este pecador que soy yo, que eres tú. Y este pecador que se siente muy sucio, que se siente muy lejano de la gracia y de la misericordia de Dios, va entendiendo que en humildad se acerca a Dios para que la gracia del Señor lo cubra, lo abrace y le dé una oportunidad más. ¿A cuántas personas yo no conozco que no se quieren acercar a Dios porque dicen, soy muy pecador, pastor? He hecho tantas cosas malas que no merezco el perdón de Dios. Yo me pregunto si leyeran la Biblia y se dirán cuenta que es el pecador el que más necesita y es al pecador al que más busca el Señor. Yo no sé cómo estás empezando el año. Yo no sé si te has hecho la pregunta, ¿será que puedo andar como Jesús anduvo? ¿Será que este año lo puedo hacer? Claro que sí puedes cuando te acercas a la palabra. Claro que sí puedes andar. Claro que sí podemos cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando somos sinceros con Él. Y concluyo la predicación de hoy. No quería que fuera tan largo, pero ya me extendí. Perdón. En el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8, versículo 9, en la Reina Valera contemporánea. Dice, allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por ese camino, no se extraviará, por más torpe que sea. Esa parte la quise subrayar.
En ese camino no habrá leones, ni pasará por él ninguna fiera, para que los redimidos puedan transitarlo. Y Dios quiere que tú y yo caminemos por ese camino de santidad. Y por más torpes que seamos, por más débiles que seamos, no vamos a caer, porque queremos decidir voluntariamente caminar en los caminos que el Señor ha trazado para nosotros. En el Salmo capítulo 37, y versículo 23 dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Yo quiero invitarles, jóvenes amados, con todo mi corazón, para que este año aceptemos el desafío de andar como Jesús anduvo. Yo te quiero invitar para que leas Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, en cualquier versión o en muchas versiones, y que puedas entender que Dios eso quiere para tu vida y para mi vida, no solamente este año, sino el resto de nuestra vida. Yo quisiera invitarte, joven, a que este año aceptes el reto de leer la escritura, de leerla en un año. El pastor Fernando decía, hay diferentes métodos, usando el pan diario, usando una Biblia cronológica, usando el método que trae tu propia Biblia para leerla en un año, exponiéndonos a la Biblia 30 minutos al día. 30. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter? Podríamos mencionar tantas cosas. Pero lo que el Señor nos está pidiendo este año a través del pastor Fernando es 30 minutos al día para leer la escritura. Pastor, pero ya hoy tenemos 8 de enero, ya van avanzados. Te quiero decir que si seguís el método del pan diario, vamos por Génesis capítulo 20 y capítulo 20 al capítulo 22. Lo puedes hacer. Y leyendo Mateo capítulo 6, versículo 19 al 34. Yo decidí leer solamente el libro de Génesis y lo quiero terminar antes. Te cuento que voy por el capítulo 40 de Génesis. Obviamente, ¿verdad? He tenido muchas noches de insomnio y me he pasado leyendo y leyendo, subrayando y marcando y tengo tanto en mi corazón. Dios me ha hablado en las madrugadas. Espero yo que para el lunes yo haya terminado el libro de Génesis. Entonces me paso al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. Terminando el Evangelio de Mateo, me paso al libro de Éxodo. Y luego me paso a Marcos, para ir uno sí, uno sí, uno sí, uno nuevo, uno antiguo. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo te quiero invitar para que lo hagas. Empezar por los evangelios, empezar por Mateo. Empezar a leerte Mateo. Empezar por el libro de Génesis. Léetelo, disfrutátelo. Te puedo asegurar que te vas a quedar picado y los 30 minutos decir, puedo 15 minutos más. Es que, pastor, mi tiempo es muy reducido, la U, el trabajo, tengo tantos, estoy en privados. Va, 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche. Yo he escuchado jóvenes que me dicen, no, es que tiempo para ver televisión no me da. Ok, te felicito. Es que ni tiempo para las redes sociales. Gloria a Dios, te felicito. Hay gente que es muy responsable. Pero sí puedes tener tiempo para leer la palabra. Sí puedes tener tiempo para hacer tu devocional. Sí puedes acercarte a Dios en este tiempo. El próximo sábado vamos a predicar de otro tema. Pero para mí era muy importante este día poder orar por vos e invitarte para que reflexiones en la predicación que el pastor ha dado. Andar como Jesús anduvo, para que este año sea el posible mejor año de nuestra vida. Yo quiero que sea el mejor año de mi vida. Quizá humanamente no lo empezamos bien con mi familia. Terminamos mal y empezamos mal. Una semana dura. Todos en la noche. El ataque, la fiebre de Rodri. Miren, unas cosas feas. Pero eso no determina que todo el año va a ser el peor de mi vida. No. Este año yo creo que puede ser el mejor año de mi vida, pero debo de hacer mi parte. Debo andar como Jesús anduvo. Debo permitirle al Espíritu Santo que renueve constantemente mi manera de pensar y mi manera de actuar. Y yo debo de hacer mi parte, deshacerme de mi vieja naturaleza pecaminosa
y de mi antigua manera de vivir. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y podamos orar juntos en el nombre de Jesús. Padre amado, nos damos cuenta, Señor, que somos hombres y mujeres débiles, seres humanos, Señor, imperfectos, creados por un Dios perfecto que nos invita a caminar por las sendas que Jesús caminó en esta tierra. Hoy humildemente te decimos todos los que estamos viendo esta predicación, nos cuesta, Señor, somos tan débiles, fracasamos a cada momento, en cada intento de vivir en santidad como a ti te agrada. Pero lo vamos a intentar este año, Señor. Y lo vamos a hacer con la ayuda de tu palabra. Lo vamos a hacer con la ayuda de tu Espíritu, Señor, no en nuestras propias fuerzas. Reconocemos que te necesitamos. Hoy quiero orar por toda la juventud y levanto mis manos para bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te quiero rogar, Señor, que los ayudes, que tu Espíritu Santo los desafíe, los invite, los exhorte, Señor, a buscar la santidad, ese camino empedrado del que menciona Isaías, ese camino llamado camino de santidad, ese camino que a nosotros nos ofrece, Señor, la seguridad que los leones y las fieras salvajes no caminan por él, ese camino, Señor, que nos ofrece seguridad aunque nosotros seamos torpes al andar. Señor, en el nombre de Jesús oro para que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Y si tú me estás viendo y no tienes a Jesús en tu corazón o te has alejado de él, quiero invitarte para que este año sea el mejor año de tu vida y lo empieces con Jesús en tu corazón, haciendo esta oración conmigo. Repite esta oración si te quieres acercar a Jesús por primera vez o te habías alejado de él por mucho tiempo y este es el momento de acercarte. Repite esta oración. Jesús, te necesito. Soy pecador, soy pecadora, soy débil. Necesito el perdón de mis pecados. Perdóname, te lo suplico. Límpiame, perdóname. Renueva mis pensamientos y mi manera de actuar, Señor. Y hoy propongo en mi corazón deshacerme de mi antigua manera de vivir, de mi naturaleza pecaminosa, la dejo fuera de mi vida. Señor, ayúdame a ser transformado por ti. Con mi boca digo lo que cree en mi corazón. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, séllame como propiedad tuya. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca le borres. Y el día que yo muera en esta tierra, permíteme abrir mis ojos en la eternidad contigo por siempre. Amén y amén. Si hiciste esta oración, si te has reconciliado con el Señor, hacéndolo saber con un comentario, ya sea de la manera privada o de la manera pública, o en el WhatsApp de la iglesia, 3000-3243, escribinos. Yo hice esa oración, yo me reconcilié con el Señor, queremos orar por vos, queremos orar por usted, queremos ayudarle para que podamos empezar en el nombre de Jesús a tener una vida totalmente diferente.